Bueno, empezando con la exposición, somos del grupo número 11. El tema que nos tocó son rocas ígneas y rocas sedimentarias, metamorfismo y rocas de metamórficas. Como parte introductoria, podemos decir que las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, ¿no?, presentan las principales materiales que conforman la corteza terrestre, ¿no?, en el planeta. Y cada una de estos tipos de rocas tienen un distinto proceso geológico, que es desde la solidificación de magmas hasta la acumulación de sedimentos, como también, ¿no?, la presión que transforma la temperatura, ¿no?, algunas rocas, ¿no? Lo cual, conocer todo esto, estas características, nos permite comprender, ¿no?, cómo es la composición interna de la Tierra y su aplicación, ¿no?, que podemos decir que hay en diversas ingenierías y la construcción. Docente, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Daniel Tapia Campos y me toca exponer sobre las rocas ígneas. ¿Qué son las rocas ígneas, no? Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación del magma o la lava, que se clasifican principalmente en dos tipos de rocas ígneas. Bueno, existen dos tipos de rocas ígneas, las cuales se clasifican en su formación, que es la intrusiva plutónicas y las extrusivas volcánicas, ¿no? Su formación de las rocas intrusivas se da cuando se enfría o se solidifica lentamente bajo la superficie terrestre. Debido a su lentitud de enfriamiento es donde se da el resultado de rocas de granito grueso o se cristalizan tienen una visibilidad bastante, ¿no? Son ejemplos, tenemos el granito y la diorita o gravo. Las intrusivas se forman de una manera más rápida que evita que se Sí, evita que se creen de grandes o se cristalicen de grandes cristales, ¿no? Por la cual las rocas resultantes tienen una textura de grano fino o inclusive vitral. Ejemplos tenemos a basalto, riodita, riolita, obsidiana. Eso sería todo, docente. Muchas gracias. Buenas tardes. Con relación a las rocas sedimentarias, se forman a partir de la acumulación de sedimentos que pueden ser fragmentos de otras rocas minerales, material orgánico o precipitados químicos. Este proceso ocurre a través de varias etapas. La erosión son fragmentos que se generan de las rocas ya existentes, que son transportados a través de vientos, lluvias y depositados por capas. Finalmente, se genera la compactación por la gravedad misma. Y tenemos la clasificación y tipos de rocas sedimentarias, lo que es détricas, químicas carbonatadas, químicas evaporitas y orgánicas. En détricas, conglomerado, fragmento de rocas y arena. En la roca arenisca, pequeños granos de arena. Esto se puede utilizar en lo que es en la construcción, en revestimiento, en adoquines. Y también tenemos la arcilla, granos muy pequeños, colores variados. Eso también podemos ver en la elaboración de ladrillos, tejas. Y en lo que es químicos y carbonatados tenemos la caliza acumulación de conchas, elactitas y estalactitas. Y en lo que es químicas evaporitas tenemos el yeso. El yeso es muy blando, puede rayarse con la uña. Este, este tipo de roca también podemos utilizar en lo que es en los enlucidos, en lo que es acabado en la construcción, cielos rasos, generalmente se utiliza. También tenemos la sal roca que podemos visualizar en maras, que es salado básicamente, ¿no? En lo que es orgánicos tenemos el carbón, roca blanda y negra, arde con facilidad. Finalmente tenemos el petróleo, es un líquido oscuro,
Es un líquido oscuro. Cuando se hace en la refinería, el derivado de del combustible, en la parte final queda el bitumen y eso es utilizado para asfalto en lo que es carreteras. Gracias. Y continuando, vamos a continuar con la exposición, para lo cual vamos a hablar sobre un tipo fascinante de rocas, ¿no? Sobre las rocas metamórficas. Estas rocas no nacen así nomás, ¿no? Sino que son el resultado de un proceso de una transformación profunda. Imaginemos que una roca, como si fuera una persona, ¿no? Pasa por una etapa de cambio y aparte este cambio sucede de la presión o del calor, ¿no? Y ese proceso que pasa en ese tiempo se le llama el metamorfismo. Bien, entonces, ¿cómo es que se forman las rocas metamórficas? ¿Cuál es el proceso de las rocas metamórficas? El metamorfismo puede ocurrir de diversas maneras, ¿no? Clasificándose de varios tipos. Tenemos ahí el metamorfismo regional, el metamorfismo de contacto, el metamorfismo dinámico. Este proceso que sucede en el metamorfismo prácticamente nos lleva a entender de cómo se han formado las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas principalmente se originan a partir de otras rocas llamadas protolitos, ¿no? Que pueden ser ígneas, pueden ser también sedimentarias o incluso otras rocas metamórficas. Una roca metamórfica también puede volver a transformarse, ¿no? Bajo condiciones prácticamente que van a depender de la temperatura o de la presión o alguna acción, ¿no? Ya puede ser alguna acción de fluidos químicos. La característica principal es que estas rocas cambian su estructura. Entonces, al cambiar su estructura, al tener nueva composición, eh, ya prácticamente estaríamos hablando de las rocas metamórficas, ¿no? Es como si toda la configuración de la parte interna cambiara, ¿no? Eso es lo que viene a ser las rocas metamórficas. Y estos tres procesos que tiene, estos procesos como es el regional, el de contacto y el dinámico, el regional principalmente ocurre en áreas como en zonas de formación montañosa, donde se puede haber presencia de mucha presión, ¿no? O calor. Y el de contacto sucede cuando el de calor, que es prácticamente, que sería producto de un magma, ¿no? Del calor de un magma, que se altera, las rocas que lo rodean, ¿no? Los altera y esto hace que sufra un metamorfismo de contacto. El metamorfismo dinámico o cataclástico, cataclástico, claro. El metamorfismo cataclástico se da en zonas más o menos de falla donde las rocas se deforman por presión mecánica o por alguna fuerza intensa, ¿no? Más por la presión mecánica es lo que se podría decir. Y cada uno de estos procesos generan texturas y características distintas en nuevas rocas, ¿no? En las nuevas rocas que resultan de todo este proceso. Es por eso que el, el proceso del metamorfismo se clasifica de esta forma, ¿no? Metamorfismo regional, el metamorfismo de contacto y el metamorfismo dinámico, ¿no? O plástico también se le conoce. Prácticamente, como dice, el dinámico siempre va a ser el resultado de la presión o el esfuerzo cortante. Eso es lo que vendría a ser el proceso de las rocas metamórficas. La textura de las rocas metamórficas. Tenemos dos tipos más conocidos, sin embargo, en este apartado vamos a hablar de tres, ¿no? La que son la foliada, que prácticamente podemos diferenciar o visualmente porque tiene o está compuesto por capas, ¿no? En las rocas foliadas se componen por capas. Dentro de ellas, por ejemplo, está la pizarra. ¿Qué más tenemos? La lutita. ¿Qué más? Hay varias, ¿no? Pero principalmente la foliada se caracteriza por tener capas. Y la no foliada se caracteriza por tener
eh, no tienen capas, ¿no? Prácticamente no podemos ver que tendrían una especie de capas como si se fuera capas estratigráficas, ¿no? No es que se pueda ver eso, ¿no? En la no foliada. Prácticamente tiene una textura homogénea. Una de las rocas metamórficas más conocidos es el mármol, ¿no? El mármol no puede verse que tiene capas, ¿no? O estratos, ¿no? Lo que sí se puede ver directamente es como una composición homogénea. Eso es lo que se puede ver como una composición homogénea, lo que viene siendo las no foliadas, ¿no? Entonces, podemos decir que las rocas metamórficas, según su textura, pueden clasificarse en foliadas, no foliadas y cataclásticas. Podemos ver la diferencia, ¿no? La foliada es la que prácticamente tiene capas, ¿no? Puede ser el eisne o también la pizarra, la lutita, ¿no? Y las no foliadas, las que no tienen capa. Sin embargo, eh, hay la textura cataclástica se le conoce, ¿no? Podemos diferenciar foliadas, no foliadas, pero la cataclástica es un tipo de roca que se forma por la deformación mecánica, prácticamente una deformación con fracturas y granulaciones, ¿no? Se podría decir hasta que se puede confundir con la sedimentaria que se, es como decir una agrupación de varias roquitas, ¿no? Sin embargo, hay que diferenciar que las metamorfosis es un proceso de transformación. En este caso, hablando de la cataclástica, se forma de una deformación mecánica, ¿ya? Que tiene que ver prácticamente con una fuerza externa, ¿no? Estas tres texturas que conocemos o que podemos ver en el metamorfismo nos ayudan a identificar cómo fue el proceso de metamorfismo. Por ejemplo, la foliada se forma a partir de lutitas y se rompe en láminas finas. Y el mármol vendría a ser una no foliada que eh, proviene de la calcita, ¿no? Y tiene una textura cristalina. El Eichneis, ¿qué es? Es una roca foliada también, con bandas claras prácticamente y con capas claras, ¿no? A veces hay claros, oscuros, ¿no? El esquisto también es una roca foliada, un metamorfismo foliado. ¿Por qué? Porque tiene minerales visibles, ¿no? Como una mica. La cuarcita es una roca metamórfica no foliada. ¿Por qué? Porque prácticamente es como si fuera eh, homogénea, ¿no? Que se forma a partir de areniscas, ¿no? De areniscas. Estas areniscas generalmente son prácticamente cuarzo, ¿no? La gran cantidad de cuarzos. Y cada uno de estas ejemplos, por ejemplo, tiene usos distintos en la construcción, en el arte decorativo. Son distintos sus usos, ¿no? Y esto a la larga nos hace entender que es bueno a nosotros poder entender las rocas metamórficas. En resumen, las rocas metamórficas nos cuentan una historia de transformación de las rocas prácticamente. Es como si fueran testigos del poder interior de la Tierra, ¿no? Y aparte nos ayuda a entender y comprender la dinámica que surge en nuestro planeta, ¿no? Es por eso que vamos a prestarles mayor atención a estas para que podamos definir alguna situación constructiva tal vez a futuro, ¿no? Mi nombre es Torres Mirano José Joel y vamos a hablar esta vez de definición del metamorfismo. Metamorfismo es el proceso de transformación de las rocas en estado sólido. Para explicarles acerca de este tema, el metamorfismo ocurre cuando una roca existente llamada protólito cambia su forma o composición debido a condiciones externas del interior de la Tierra, como las altas temperaturas y presión. A diferencia de las rocas ígneas, no se funde, sino se transforma en sólido. Por ejemplo, tenemos la caliza que puede convertirse en mármol. Ahora vamos a hablar de factores principales. Bueno, los factores principales para que suceda el metamorfismo tenemos la temperatura, tenemos la presión litostática, los fluidos y el protólito.
Bueno, la temperatura es cuando aumentan los minerales, se organizan y forman otros nuevos y más estables. La presión influye porque puede ser uniforme de todos los lados o direccional por choques térmicos. Lo que es los choques térmicos genera foliación, una textura con láminas más blandas. Los fluidos, como el agua con minerales disueltos, ayudan a las reacciones químicas y forman nuevos minerales. Acerca de los protólitos, cada roca reacciona distinto. Por ejemplo, una arenisca se puede convertir en cuarcita, mientras que una lutita puede pasar a ser pizarra o esquisto. Tenemos los tipos de metamorfismo. Tenemos el metamorfismo de contacto y el metamorfismo regional. El metamorfismo de contacto ocurre cuando una roca se calienta al estar cerca de un cuerpo de magma. Aquí la temperatura es el factor principal y se da en zonas locales y producen rocas de foliación, bueno, como el mármol. El metamorfismo regional afecta a grandes zonas como cordilleras, formadas por el choque de dos placas, y en este caso la presencia de temperatura actúan juntas. Aquí voy a explicarles acerca de los tipos de metamorfismos. Tenemos el metamorfismo dinámico o catásclico, tenemos el metamorfismo hidrotermal y el metamorfismo de impacto de choques. Bueno, vamos a hablar acerca del metamorfismo dinámico. Se produce en fallas o en zonas donde las rocas se rozan intensamente generando calor de deformación. Y ya podemos ver ahí en la imagen lo que está pasando el choque de contacto, ¿no? En esta parte derecha. Y ahora donde vamos a explicar lo que es el hidrotermal. Ocurre cuando los fluidos calientes circulan a través de las rocas alterando sus minerales. Bueno, es común cerca de fuentes volcánicos o fumarolas, ¿no? Como podemos ver en la imagen al lado de la cadena montañosa. Tenemos el impacto, metamorfismo por impacto. Sucede cuando un meteorito choca a la Tierra. La energía del impacto genera altas presiones y temperaturas formando rocas como la coesita o la stishovita, ¿no? Podemos ver ahí en la imagen también cuando está cayendo un meteorito. Sí, el metamorfismo por impacto. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de la importancia del metamorfismo en geología. Primero, permite entender los procesos internos de la Tierra, generar minerales, ayuda a construir condiciones tectónicas del pasado y a reconstruir en este caso, y explica la formación de cadenas montañosas. El metamorfismo no solo cambia las rocas, sino que nos da mucha información sobre cómo funciona nuestro planeta. Gracias a él, los geólogos pueden saber qué tan profundo estuvieron ciertas rocas o qué tipo de fuerzas actuaron en ellas. Además de algunos procesos metamórficos, generan minerales de gran valor económico como el talco, el grafito o el granito. Eso sería todo, compañeros. Muy buenos días a todos, mi nombre es Frame Iván Colacuta. Continuando con la exposición, vamos a aclarar un poco más sobre los tipos de roca, para lo cual les muestro el siguiente cuadro comparativo que nos ayudará a entender cómo se forman, qué características tienen y en qué se diferencian los diferentes tipos de roca. Mencionar que existen tres tipos de rocas: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Empezamos con las rocas ígneas. Las rocas ígneas se dan o se forman cuando el magma o la lava sufre un enfriamiento y esto se solidifica. Eso viene a ser las rocas ígneas. Y a su vez las rocas ígneas se clasifican en tres tipos de rocas ígneas. Las rocas intrusivas o plutónicas, que se caracterizan por tener un enfriamiento lento y esto sucede bajo la tierra. Las rocas extrusivas o volcánicas, que se caracterizan por tener un enfriamiento acelerado o rápido y esto sucede en la superficie terrestre. Las rocas ígneas filonianas se caracterizan por tener un enfriamiento más lento que las extrusivas y más rápido que las intrusivas. Y estas se forman cerca a las grietas prácticamente que hay cercas a la superficie, ¿no? Grietas que hay cerca a la superficie.
Estas rocas suelen ser duras y de una textura cristalina. Las rocas sedimentarias se forman por acumulación de varios sedimentos, de pedacitos de otras rocas, ¿no? De arena, de plantas o incluso restos orgánicos se le puede decir. Y estos con el tiempo logran compactarse y forman la nueva roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias a su vez se clasifican en tres tipos: la clástica o detríticas, que se caracterizan por tener la formación de varios fragmentos de otras rocas. Eso es la detrítica. Y las químicas se caracterizan por tener una formación a partir de una reacción química, y esto sucede generalmente debajo del agua, ¿no? Ya puede ser en mares o en lagos. La roca sedimentaria orgánica es el resultado de procesos naturales prácticamente que convierten la materia orgánica en roca. Esta materia orgánica son restos de seres vivos, ya sea de plantas o de animales incluso, ¿no? Entonces, las rocas sedimentarias se caracterizan ¿por qué? Por estar formadas o por tener las capas como una especie de pastel, ¿no? Y aparte también por tener restos fósiles, ¿no? Las rocas metamórficas son como un proceso de transformación que surgieron a partir de la presión y el calor, ¿no? Es como si pasara un espacio geológico, ¿no? Estas se clasifican en rocas metamórficas foliadas, que prácticamente son las que tienen capas o láminas. Un ejemplo de ellos es la pizarra o el gneiss. Y las no foliadas, que prácticamente no tienen capas. Un ejemplo también de ellos es la cuarcita o el mármol también, ¿no? El mármol. Y estas rocas son muy resistentes, ¿no? Y muchas veces se usan prácticamente en trabajos de construcción, ¿no? De estructuras constructivas. Es así que en este punto nosotros podemos indicar que todas las rocas tienen su origen, ¿no? Pero lo más interesante es que ninguna roca se queda igual, ninguna para siempre, ¿no? Una ígnea puede volverse sedimentaria y una sedimentaria puede volverse una roca metamórfica. Es un ciclo constante, ¿no? Y es así que nos hace reflexionar a nosotros y nos hace ver que cada roca tiene una historia, ¿no? Tiene una historia. Continuando así la exposición, para ampliar más, vamos a pasar al siguiente compañero para que pueda culminar esta exposición. Bien, en conclusión podemos decir que la corteza terrestre, ¿no?, refleja distintos tipos de procesos geológicos que ocurren, ¿no? Como tenemos las rocas ígneas que muestran un origen ligado, ¿no?, que esto proviene del enfriamiento del magma, mientras que las sedimentarias son procesos naturales en las cuales actúan el agua, el viento y algunos, ¿no?, materiales que se acumulan durante el transcurso del tiempo. Eh, por otra parte, las rocas metamórficas son sometidas a presión, ¿no? Las rocas que ya existen, rocas preexistentes, que ya sufren una transformación, ¿no?, que, como venía diciendo, son sometidas a presión, a temperaturas, que esto, ¿no?, dan lugar a las rocas metamórficas. Ya, comprender, ¿no?, saber toda esta información, o cómo son los tipos de rocas, tanto metamórficas, sedimentarias y las rocas ígneas, ¿no?, nos permite apreciar, valorar la historia geológica de una región, cómo venía, eh, cómo se creó prácticamente, ¿no?, cómo estuvo acumulándose capa tras capa en la corteza terrestre por distintos tipos de rocas, ¿no? Cada una de estas, ¿no?, tienen una utilidad, que son en cada tipo de construcción, ya sea en temas de ingeniería y otras actividades humanas, ¿no? Cada roca cumple una función distinta y para una actividad distinta también.